las siguientes 12 horas le hacen una resonancia del cerebro y obtenemos esto. ¿Sí? ¿Qué opina Milena Acuña acerca de esa imagen? Que se produjo un infarto en el hemisferio cerebeloso derecho. ¿Ok? ¿Y qué territorio vascular tú creerías que estaría comprometido? Mm, em, la basilar. ¿Por qué? La basilar irriga directamente al cerebelo. Mm, ¿Qué opina Dayana Calderón? Se podría hacer la arteria talámica. Talámica. Cerebelosa superior, puede ser. ¿Quién dice? ¿Quién habla? Pica. Hurtado. Alejandra, tú que sí que hablas, ¿no? Alejandra, ¿qué eres para Alicia Taranto que nunca me contestaste? Ah, yo soy su hija. Ah, nunca me contestaste, te mandé ese mensaje. Qué En serio, malcriada. no vi, de verdad que no he visto ningún mensaje, si no, si le hubiese respondido. No, nunca me respondiste. De verdad que no vi ningún mensaje. Qué vieja que estoy entonces si yo fui profesora de tu madre, qué barbaridad. Sí, sí sé, mi mami siempre la escucha y me dice que tiene la misma voz. Alicia Taranto, pero claro que me acuerdo de ella. Sí, ella también se acuerda de usted. En esa época creo que eran 10 estudiantes, una cosa así, que era que yo me acordaba de toditos los nombres. O sea, eran facilito porque todos no sabía de todos. Pero ahora que son 30, 40, 50, uy. Sí, Ok, ella me ve de usted y el doctor Tetamanti también. claro. A ver, Alejandra, la cerebelosa superior, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, aunque a mí lo que me llama la atención, si ustedes ya ven este corte que es del mismo paciente, que aquí ya se lo ve en T2, hay algo también que coge algo de la porción lateral del bulbo. No es un Wallenberg porque no está en la porción más basal, pero sí es posible que sea la arteria cerebelosa superior por la disposición. Eh, ¿Cuáles serían las otras manifestaciones clínicas que podría tener este paciente? Marc Cedeño. Aquí, doctora. ¿Qué otras manifestaciones clínicas podrías tú buscarle a este paciente? Vértigo, ataxia, Ajá. podría ser solo ahora tengo esas dos, no. ¿Y qué opinas tú de esa imagen que te acabo de poner? O sea que hay una lesión en, en toda la parte, sería como lateral del cerebelo, según con lo que observo ahí. ¿Okay? Acuérdate que este paciente tienes que buscarle dismetría, tienes que buscarle Dismiococinesia también sería, dismetría, ¿verdad? nistagmus. Okay. Muy bien. Ok. Este es otro paciente que presenta también un cuadro ictal agudo
también con déficit motor izquierdo y una hemiataxia derecha. ¿Qué opina María Durán de esa imagen? Hay una lesión hiperintensa en el cerebelo derecho, el lóbulo del cerebelo derecho. Ajá. ¿Qué más? También en el mesencéfalo se ve. Ajá, aquí se ve, sí, aquí. Ajá. Zona basal es la parte más alta del puente, es la unión ponto-mesencefálica. Aquí está el istmo del rombencéfalo. ¿Sí? Para que vean que esta es una lesión de arterias pequeñas o de arterias grandes. Arterias pequeñas. De arterias pequeñas, perfecto. Las arterias pequeñas pueden darte lesiones así salteadas, o sea, segmentadas. Generalmente aquí sí está la basilar, porque aquí la basilar va, aquí en esta punta de aquí va la basilar y aquí van las ramas paramedianas. Y luego, bueno, la rama cerebelosa superior, que aquí vemos que no está obstruida en su totalidad, porque si no se viera toda una hiperintensidad como en el anterior, ¿no? O sea, no es esto. Entonces, cuando usted ve estas lesiones como segmentadas dentro del mismo territorio, en este caso es vértebro basilar, ¿usted qué podría sospechar? Es un síndrome cruzado. ¿Ya? ¿Cuál sería usted pensaría la etiología por la cual se producen estas como oclusiones isquémicas, en este caso oclusiones segmentarias? ¿Qué es lo que ocurre si tú imagínate una circulación cerebral y que comienza a taparse por diferentes lugares? No se tapa la arteria en lo grueso, en el inicio, sino que se tapa así, por aquí un pedacito, por acá otro pedacito, por acá otro pedacito. Puede ser un aneurisma. No, los aneurismas no hacen infartos cerebrales excepto cuando hay vasoespasmo y se rompen. Antes de eso han hecho hemorragia. ¿Alguna vasculitis? ¿Podría ser una vasculitis? Sí, podría ser. Señor Leone, ¿qué opina usted? Deme otra luz. Otro motivo por el cual pueden haber múltiples pequeños infartos, Ajá, se refiere. ajá. Puede ser un trastorno, bueno, ya hablando de la sangre de la persona, puede ser propenso a coagularse. Ajá, ya, ok. Puede ser también por si es que no se le manejan bien con anticoagulantes a la persona por algún tratamiento que le estén haciendo. Todas las Puede opiniones. ser por, Dígame. puede ser por hipertensión, ¿o no? Por Sí, aumento de presión claro. sanguínea. Por supuesto, la hipertensión es un factor de riesgo de base de toda enfermedad cerebrovascular y la hipertensión te da enfermedad de pequeño vaso, te produce ateroesclerosis y te produce degeneración hialina. O sea, puede ser que haya pequeñas trombosis segmentarias, pero otra cosa que siempre tienen que pensar cuando vean este tipo de lesiones, así como salpicadas dentro de la misma área, es que haya un embolismo de arteria a arteria. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos infarto cerebral. Una arteria puede tener una placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa puede fragmentarse y viajar varios émbolos. Entonces un émbolo chiquito se atasca en un punto, otro en otro punto, otro en otro punto, pero de la misma rama común. ¿Ya? Entonces, eso es un dato importante para tener en cuenta, la embolia de arteria a arteria. Ya vamos a ver cuando veamos infarto que ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos.
Fíjense que este es un hallazgo bastante frecuente de los pacientes hipertensos crónicos o diabéticos, enfermedad de pequeño vaso. Y aquí tiene este paciente un infarto cerebral, que está claramente establecido aquí. Este infarto cerebral es paraventricular izquierdo. Probablemente le está dando muy poco sintomatología motora, porque para que des una franca sintomatología motora debió haber estado por acá, más abajo, por la cápsula interna. Pero aquí sí se ve que coge es el cuerpo del núcleo caudado. Y aquí este es, ¿en qué secuencia? ¿Qué secuencia de resonancia magnética es esa? Difusión. Esa es en difusión, que es la primera fase en la que se hace evidente una isquemia cerebral. Ya en menos de 3 horas ya se ve la isquemia cerebral en difusión, cosa que no ocurre en una tomografía. Diferente acá. ¿Qué opina María Gracia Quiroga? Aquí. A ver, aquí estás. Déjame verte que no te conozco. ¿Por qué nunca ponen la pantalla? ¿Por qué nunca ponen Ya el... lo puse. No sé si Ahora, sale. ahora sí. A ver, Ya. María Gracia. Parecen lesiones. Hay desviación de la línea media. ¿Ya? Parece como si hubiera sangre, o sea, lesiones. Escríbeme la placa primero. Tú eres médico residente y yo soy el médico tratante y le digo, doctora Quiroga, cuénteme, ¿qué ve en esa placa? Bueno, observo desviación de la línea media y zonas Quiere comenzar hiperintensas. describiendo la placa. Es una tomografía computada de cerebro, es axial, coronal o sagital. Es axial. Es axial, es un cortes axiales de tomografías computadas de cerebro que muestra Que muestra desviación de la línea media y zonas hiperdensas hiperdensa, hiperdensidad, ¿en dónde? en múltiples lugares. Parecería como si fueran los ventrículos y en el lóbulo, bueno, casi en todo el hemisferio derecho. Ok, perfecto. Tienes una tomografía simple de cerebro en corte axial donde se ve una gran hiperdensidad que ocupa la región temporal, parietal del hemisferio derecho, con desviación de la línea media, con presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Acuérdate que aquí está la cisura de Silvio, el valle silviano, y este valle silviano está blanco, acá no está blanco. Sangre en espacio subaracnoideo, sangre en el espacio ventricular, desviación de la línea media y efecto de masa. Y fíjate que aquí el otro lado se ve, hay oclusión de los ventrículos laterales de este lado y acá está parcialmente dilatado. Ok, esto es una hemorragia intracerebral. Es una hemorragia intraparenquimatosa con drenaje a los ventrículos, algo que puede ocurrir cuando la hemorragia es grande y simplemente rompe barrera hematoencefálica y se mete al ventrículo lateral, lo cual es un mecanismo hasta cierto punto de compensación, tratando de este cerebro de liberarse de la presión que tiene adentro. Paciente, dígame. Yo tengo una pregunta, es que estaba leyendo algo sobre el edema citotóxico y el vasogénico que salía en el caso, y quería preguntarte si había alguna manera de diferenciar el tipo, o sea, los dos edemas en las imágenes, o eso ya lo diferencio por la causa. Los edemas cerebrales son de tres tipos. El edema citotóxico, que nunca lo ves, porque es simplemente un edema de la neurona. Y ese es el que ocurre cuando existe edema cerebral por un infarto cerebral o porque existe una encefalopatía metabólica, una hipoxia cerebral, o sea, hay edema dentro de la neurona. El edema, ese no se ve.
El edema vasogénico es el que rodea a las lesiones que ocupa espacio. Aquí tú tienes edema vasogénico. La hipodensidad que ves alrededor de la hemorragia es un edema vasogénico. Y el edema vasogénico es mayor o menor dependiendo del tamaño y del origen de la lesión. Un tumor cerebral te da un gran edema vasogénico. Una hemorragia intracerebral te da un edema vasogénico, pero no es tan grande. El tumor cerebral te da un edema vasogénico que puede ocupar casi todo el hemisferio. Entonces, ese sí se ve. Y el otro tipo de edema es el edema intersticial. El edema intersticial es aquel en el que se produce una extravasación de la sangre, extravasación del líquido cefalorraquídeo por fuera de las paredes ventriculares. Entonces hay una hipodensidad que rodea al ventrículo lateral. Y eso se ve generalmente en casos de hidrocefalia. Entonces, el que más siempre va a estar en relación va a ser el edema vasogénico. Este paciente fue sometido a, como tenía una gran hemorragia intracerebral y eso provocaba un gran efecto de masa, aquí hay signos probablemente de herniación cerebral ya en la parte clínica y fue sometido a una craniectomía. Y entonces viene el neurocirujano, saca un pedazo de hueso, aquí se ven las señales del hueso que lo han puesto otra vez, y se ve cómo han retirado alguna cantidad de sangre, no se puede retirar nunca todo porque hay que valorar riesgo versus beneficio, y por lo menos ha disminuido el edema, y se ven estas hipodensidades que son bien marcadas, que son de aire. Eso es el neumoencéfalo, que eso es normal después de una cirugía. Entonces, esta es una hemorragia intraparenquimatosa que por su tamaño, su volumen y por lo que estaba provocando, fue necesario hacer una craniotomía descompresiva. Y aquí se lo ve también igual. Ya se ha retirado y fíjense todo lo que queda por edema. Toda esta zona es edema. Algunas zonas, dependiendo de cuánto tiempo han estado comprimidas por este coágulo, también terminan infartándose. Entonces, el paciente queda con secuelas que son relacionadas con la compresión y por la isquemia que se provocó en algún momento en la zona donde estuvo localizado el coágulo. Ahí ven claramente ese mismo paciente, ya después de varios días, la línea media se está recuperando, pero queda pues con secuela y esa es uno de los principales temores de una enfermedad cerebrovascular, que cuando uno se refiere a una extensión mayor de la lesión, estamos hablando de secuelas mayores. Este paciente resultó que tenía aneurisma. ¿Y por qué le habrán hecho una angiografía para hacerle para diagnosticar el aneurisma? Por esta tomografía, porque tienes una sangre justamente localizada en la ramificación de la arteria cerebral media y se ve sangre en la cisterna. Como yo les decía, había sangre en el espacio subaracnoide. Y seguramente este paciente y la localización de la hemorragia no es una localización de una hemorragia hipertensiva. Ya cuando veamos hemorragias intracerebrales, se darán cuenta que hay sitios específicos de las hemorragias hipertensivas. Y en este caso es una hemorragia lobar. Y entonces no hay opción a que sea la primera causa la hipertensión. Muy bien. Señorita Luque. Presente. A ver, usuario Luque se llama su nombre ahí.
Es que no sabía cómo cambiar. Usuario Luque Cervantes. Cervantes. Sí. Ok. Cuénteme, ¿qué ve en esa tomografía? Que está desplazando la línea media hacia el lado derecho. ¿Y? Y, o sea, Lesión es una lesión hiperdensa que, hiperintensa. y- que parece un ACV hemorrágico. Una lesión hiperdensa localizada ¿dónde? En el izquierdo, ¿Dónde? por el temporal, parietal. Es ¿Es una lesión fronto, parietal, izquierdo o derecho? izquierdo. Izquierdo, que hace efecto de masa. Hacia el lado derecho. ¿Y qué más? Hay dentro de, o sea, también hace como una hemorragia subaracnoide. Porque Sangre los vehículos. en el espacio ventricular. Fíjense que aquí hay sangre y aquí hay sangre en sangre. Tiene bastante edema vasogénico. Una gran hemorragia intracerebral de tipo lobar. Aquí. Es grande. Es muy grande. En cambio este tiene una hemorragia. Esta sí es la clásica hemorragia hipertensiva. Una hemorragia que está localizada en los ganglios basales. Las hemorragias hipertensivas suelen estar localizadas o en el tálamo, o en el putamen, o en el cerebelo, o en el puente. Esos son los 4 sitios preferentes para las hemorragias hipertensivas. Cuando uno ve una hemorragia en cualquiera de estas estructuras, su primera opción debe ser hipertensiva. Cuando uno ve hemorragia en un lugar diferente a estas 4 preferencias, la segunda opción va a ser hipertensiva. La primera opción puede que sea otra cosa. Estas son las que se producen por las roturas de las aneurismas de Charcot-Bouchard. Exactamente. Ok. Gustavo. Sí, doctora. Varas, ¿qué más eres tú? Mela, con M. Exactamente. Este es un paciente hipertenso, crónico, seguramente mal controlado, que hace una gran hemorragia intracerebral en los ganglios basales, gran efecto de masa, desviación de la línea media, probablemente compresión hacia abajo de las estructuras del tallo encefálico. Estos pacientes suelen debutar, aparte del déficit motor, suelen debutar con trastornos del nivel de conciencia y con posturas de extensión anormal de los miembros, como que fuese una postura de descerebración. Este es el mismo paciente 8 días después. Fíjense que inicialmente no hay tanto edema y esto es lo que ocurre con el paso de los días. Es exactamente lo mismo como cuando usted se golpea. Al principio él se golpea, se cae, se golpea la rodilla y tiene una mancha roja. Al día siguiente probablemente esté hinchado, probablemente esté morado. Entonces aquí también el periodo de aparición del edema
no es inmediato, es con el curso de las horas y a veces tiene su pico más alto en la primera semana. Por eso que estos pacientes suelen tener un cuadro agudo que puede durar fácilmente 5 o 6 días. Después de la semana, habitualmente comienzan a estabilizarse y comienzan a mejorar. Por supuesto, todo va a depender del tamaño y de la localización de la lesión. Ahí tienen el mismo paciente. Y en la medida como van avanzando los días, como ustedes se dan cuenta, la densidad de la sangre se va palideciendo, ¿ya? Porque se comienza a reabsorber. Muy bien. Señor Reyes, ¿qué opina de Sí, esto? a ver, es un corte axial de tomografía en el cual se ve que hay em, hemorragia a nivel del lóbulo parietal, en el cual se ve que está desplazando la línea media y a colapso ventricular. ¿No? A ver, yo no diría que sea parietal, yo creo que Frontoparental. sí, pero fíjate que aquí esto es temporal y también hay, o sea, es una hemorragia extensa que podría decirse básicamente es en el hemisferio derecho, ocupando zonas frontales, temporales y parietales, profunda, eh, que aquí no podríamos decir si es una hemorragia del núcleo caudado que se hizo más grande, una hemorragia de los ganglios basales que se hizo más grande, no sabemos exactamente cuál fue el punto del sangrado, pero sí es una hemorragia profunda que afecta las estructuras de los ganglios de la base. Fíjense aquí cómo hace el efecto de masa y este es el edema vasogénico. Esta hipodensidad que rodea. La paciente igualmente, debido a sus condiciones clínicas, a que estaba ya haciendo hipertensión endocranial, se le hace una craniectomía descompresiva, con lo cual el cirujano logra disminuir la presión dentro del cráneo, tratar de drenar lo que se pueda de sangre y dejar abierto, se deja abierto esta zona de aquí hasta que pasen unos días, que mejore el cuadro clínico, las cosas regresen a su lugar, a su línea media. Esta mancha negra que ven aquí es aire, el aire que entra después de la cirugía. Y después de un tiempo, que pueden ser varias semanas, dependiendo de cada caso, se coloca pues el hueso otra vez si se lo ha guardado en el abdomen y si no una prótesis. Aquí está. Fíjense cómo al dejar abierto el cerebro sale. El cerebro sale. Pero las estructuras de la línea media regresan. Eso no significa, y ojo, a veces se puede pensar de que, bueno, ya lo operaste y ya lo salvaste. Sí, le salvaste en la vida. O sea, la cirugía descompresiva es una cirugía de urgencia, de salvadora de vida, no de curación, porque el daño ya está hecho y los pacientes quedan con secuela. Esta paciente hasta el momento tiene una hemiplegia izquierda, que recupera algo, sí, ya puede caminar, tiene una espasticidad, pero la mano no le funciona, por ejemplo, la mano izquierda no le funciona. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia de la enfermedad cerebrovascular como algo que es prevenible, porque una vez que ocurre, se pueden hacer otro tipo de medidas, salvar la vida, disminuir quizás el edema cerebral, disminuir quizás la posibilidad de complicaciones, pero la secuela va a estar ahí, pequeña o grande, pero va a estar ahí. Señor Domínguez.
Buenas tardes, doctora. Hola, cuéntame, ¿qué ves por aquí? Eh, a ver, veo sangre en los ventrículos, en los ventrículos, en la imagen de abajo, en el medio y en la de la derecha. También veo hipodensidades. Mm, ¿Qué hipodensidades dónde? es que en realidad las veo súper difuminadas. O sea, las veo por todo el cerebro. Eh, por ejemplo, chuta, no sé cómo. Eh, no sé, doctora, perdón, no sé cómo describirlo. ¿Qué es lo que quieres decirme? Dime con tus palabras, yo te voy corrigiendo, para eso estoy. Ya, está bien. Bueno, veo hipodensidades difuminadas por todo el cerebro. Am, Cuando tú dices hipodensidades difuminadas en todo el cerebro, ¿a qué te refieres? ¿A esto? eh, no, 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 no. Acá. A los niveles, sí, a los niveles, a los grises menos intensos. Mire, por ejemplo, sube el clic a la imagen de arriba. Ahí abajo, un poquito más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ahí, alrededor de eso, ese gris. Ah, ok, ya, eso es un artefacto, ya, ok. Ok. Eh, de ahí observo este líquido en los ventrículos, por eso es que se ve más claro o más blanco en los lugares donde debería estar negro, en la imagen de abajo de donde tiene el clic, por ejemplo. Am, creo que tiene también calcificación de los plexos coroideos. Hola.
Ya, a que se me quede sin batería. Bueno. Ya, tú me dices esto de las hipodensidades. Esto es artefacto. Ajá. ¿Qué otras hipodensidades te llaman la atención? En la imagen donde tiene el clic, están alrededor de, por ejemplo, en los ventrículos, arriba y abajo, alrededor de lo negro también. En esa imagen se puede ver hemorragia interventricular, eso es lo que sería, porque... Sí, claro. Sí. Ajá, porque ahí eso es sangre, o sea, debería ser sangre, no sé la unidad de Hunfield. Perfecto, no, está bien, está bien. Tienes cuarto ventrículo con sangre. Ajá, Cuarto ventrículo con sangre. sí, claro. Cuarto ventrículo con sangre. Tercer ventrículo con sangre. Ventrículos laterales, astas anteriores con sangre y asta posterior también aquí con algo de sangre. Ese es el hallazgo más importante. Otros hallazgos son... Calcificaciones, ¿qué? Perdóname, ¿qué? No, perdón, siga, por favor. Ya, el otro asunto importante es que normalmente en este corte de aquí tú no debes ver los ventrículos laterales y si los ves es algo, una rayita. Ya te voy a enseñar. Bueno, tú lo deberías ver es algo así como esto, pero en este caso de este paciente que les estoy compartiendo la pantalla, en este caso, tú los ves aquí los dos más o menos dilatados. Y fíjate, ¿y por qué podría ocurrir eso, Alonso? Pudiera ocurrir como una especie de mecanismo de compensación por la hemorragia y por ocupar espacio. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? O sea, el líquido cefalorraquídeo, eso es a lo que voy, tuviera que irse a algún lugar porque porque hay o sea, porque está tratando de compensarse la cantidad de líquido en exceso que hay en el cerebro. A ver, el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde está? ¿Dónde está localizado? O sea, está en los ventrículos. Está en los ventrículos. ¿Y los ventrículos están llenos de? Ahorita están llenos de sangre. ¿Y qué le pasa al líquido con la sangre? No se van a separar, se mezclan. Se mezclan. Y al mezclarse, ¿qué le pasa a la densidad del líquido? ¿Es mayor o es menor? Es mayor. Es mayor. Y cuando un líquido que es más denso, ¿circula más lento o circula más rápido? Más lento. Y si circula más lento, ¿se absorbe más lento o se absorbe por igual? Se absorbe más lento. Se absorbe más lento. Entonces, ¿qué pasa? No se está absorbiendo el líquido. Ajá. ¿Y qué ocurre? Ahí se queda estancado en los ventrículos. Exactamente. ¿Y eso qué provoca? Que se vean como en la imagen que nos mostró. ¿Cómo se llama eso? ¿Sería hipertensión endocraniana? No, dilatación del ventrículo. Hipertensión endocraniana da muchos factores. O sea, sí, sería una dilatación de los de los ventrículos. ventrículos. Ajá. ¿Y eso cómo se llama? Hidrocefalia. Hidrocefalia. Ok. Sí, todo es cuestión de razonar. Si neurología es solamente razonar. Si se mete líquido dentro de los ventrículos, se mete sangre, la sangre se vuelve viscosa, digamos, el líquido se vuelve viscoso, tapa los ventrículos, esto tapa Luschka, Magendie, y entonces se comienza a estancar. Y el primer signo incipiente de hidrocefalia es la dilatación de las astas temporales. Y esto que tú ves acá, esto de aquí no es normal, están dilatadas ya las astas temporales, sino que ahorita estamos viendo este paciente
en este estado clínico. De pronto, si lo siguiéramos al paciente, lo viéramos 3 o 4 días después, de pronto ya vemos dilatados también los ventrículos de acá, los hasta frontales. Y esto es lo que yo me refiero como edema intersticial. Estas hipodensidades que se ven alrededor de los ventrículos laterales. Eso quise también decir hace un rato. Esa es parte del edema intersticial. Okay. ¿Ya? Esta es una hemorragia intraventricular porque no hay sangre en el parénquima. Es una hemorragia intraventricular aislada, primaria, cosa que es bastante, no es frecuente, es poco común. Y no se ve en hipertensiones, no se ve. Generalmente el paciente suele tener una malformación vascular, una malformación críptica, que pues debuta luego de un cuadro hipertensivo, debuta con sangrado. Gracias, doctor. A ti, a ti. Este, en cambio, es otro paciente. Y esto es una resonancia magnética. Y en esta resonancia magnética se ve una hiperintensidad que coge parte del núcleo caudado, ¿sí?, que se la ve dentro del ventrículo lateral. Uno no podría decir que puede haber algo de componente de sangre dependiendo del tiempo en que fue tomada la resonancia y dependiendo del cuadro clínico. Pero este paciente lo que tenía era un tumor dentro del ventrículo que había sangrado. Entonces, si ustedes ven aquí, fíjense cómo es como adosado que está el coágulo. Y no es, si fuese una hemorragia como tal, estuviera, porque aquí no hay límite, entonces estuviera drenado para todos lados. Algo de sangre se viera por acá. Y no se ve nada, es solamente esa zona específica que corresponde a un tumor. A donde yo quiero llegar es que todas las lesiones que ocupen espacio dentro del ventrículo lateral son propensos a generar hemorragia, hidrocefalia. Esta es una paciente con lupus que hizo un cuadro, no supimos en esa época si era una vasculitis o era un síndrome antifosfolipídico, que es la causa más común de infarto cerebral en el lúpico. Si ustedes se dan cuenta, tiene unas hiperintensidades aquí, luego del contraste. Tiene otra hiperintensidad acá. O sea, tiene varios infartos cerebrales. Esta chica debutó con crisis convulsivas y con un cuadro psicótico. Y aquí en FLAIR se ve claramente las diferentes zonas de isquemia temporal y capsular del lado derecho. Acá hay otra. Todas las lesiones isquémicas que comprometan corteza cerebral, como en este caso estos infartos corticales, ¿cuál sería la manifestación clínica más frecuente? Parestesias. ¿Perdón? Parestesias. No. Déficit motor. No. Ivo Díaz, ¿dónde está Ivo? Aquí. A ver, Ivo, déjame verte tu cara. Ay, A ver, tengo cámara en mi computadora. no tienes Siempre, cámara. siempre es lo mismo, lo siento. Es que no tengo. Oh, Dios mío. Bueno, tienes un punto menos entonces. No. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que yo dejarme ver y tú no? Habráse visto. Okay. Bueno, la pregunta es por qué. ¿Qué manifestación clínica tendrían lesiones corticales? Estamos hablando de lesiones corticales cualquiera, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de esta lesión cortical o de esta lesión cortical. ¿Cuál sería la manifestación clínica común de las lesiones corticales? En este caso, lesiones isquémicas. La verdad es que
no sé, o sea, podría ser aquí ya sería el cortical sería ya más o menos la sensibilidad o el nivel motor, pero obviamente ya dijeron estas opciones y es las únicas cosas que me pueden venir a la cabeza. O tal vez la hemisparesia, ¿Qué es dependiendo lo de que yo les dije cuando hablamos de las afectaciones neurológicas? Doctora, disculpe, ¿no podría ser un deterioro cognitivo? Si fuesen múltiples, sí, pero estamos hablando de eso a largo plazo. El deterioro cognitivo no es algo súbito. Una cefalea. ¿No? Convulsiones. ¿Quién dijo convulsiones? Antepara. Se antepara, ahí me gustaste. A ver, déjame verte, tú sí tienes cámara. O también eres no tienes cámara. No tiene cara antepara, sí tiene cara. Tiene barba. Estoy, no se ve, creo, la cámara. Ah, está bien, muchas gracias. Sí, convulsiones. Y de hecho, los infartos embólicos, cuando el émbolo es bien distal y coge una rama cortical, los ictus embólicos pueden debutar con convulsiones. A diferencia de un infarto, por ejemplo, este infarto de aquí no te va a dar convulsión, pero el infarto de aquí, el infarto de acá, el infarto de acá, eso sí te puede dar convulsión. La corteza cerebral es irritativa, es convulsivante. Muy bien, nos vamos a quedar ahí con ustedes. Yo me veo el día jueves a las 3:30 y ahí ya comenzamos infarto cerebral. Está bien, doctora. Gracias. Espérate un ratito. El B tiene el jueves a las 3:30. Van a hablar en 20 minutos máximo. Víctor Ulloa. Creo que es una orquídea. ¿Qué cosa? La planta es una orquídea, ¿verdad? Ajá. Víctor Ulloa. Milena Vera. Y Gustavo Varas. Nos van a hablar ese día en 20 minutos los tres, fisiopatología del stroke. Listo, doctora. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Ok, doctora. Chao. Pase bien. Cuídese. De igual manera. Chao, doctora. Chao. Ya voy, mi amor, espérate un ratito.